1.2, pues ¿cuánto sería? 1.2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos la relación salida a entrada, ¿no? Salida a entrada, 6 divisiones en sentido vertical por punto 2, eso nos da 1.2. La salida entre la entrada nos da la K y eso transformando en decibeles, pues obtenemos ahí la correspondiente a menos 20. O sea que este filtro también está atenuando un décimo. ¿A qué frecuencia? Pues puedo medir el periodo de las señales, que es la misma, ¿verdad? El periodo es el mismo, la señal es la misma de entrada, la misma de salida, pero atenuada. ¿Ok? Y eso dice que es aproximadamente 10 ohms, ¿no? Digo, 10 hertz. Esa es la primera fotografía. Si pasamos a la siguiente, va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a medir aquí con estas fotografías? Solamente la amplitud. Aquí tenemos un kilohertz y vean, la señal sigue siendo la misma, tanto una como otra, tanto una como la otra. ¿De acuerdo? Eso es a 1 kilohertz. Si la hacemos pequeña y ahora le pasamos a la siguiente, ya tendremos aquí ahora 10 kilohertz. Vean, no importa que se esté viendo ahí un desfasamiento. Lo que nos importa únicamente es medir la amplitud. La amplitud. Vean ahí, pues ya tenemos que medir el número de divisiones junto con sus divisiones de la señal de salida, porque la entrada permanece constante. ¿A qué frecuencia? A 10 kilohertz. ¿De acuerdo? A 10 kilohertz. Entonces, hay que medir tanto el voltaje de entrada, que permanece constante, repito, como el voltaje de salida, que es el número de divisiones, junto con sus subdivisiones por 200 milivolts. Ya lo saben hacer, ¿de acuerdo? Y si no, pues se vale preguntar. Ya tenemos aquí esto. Esto es entonces a 10 kilos. Ahora veamos qué está pasando. Ahora a la siguiente, que dice aquí que son 11 kilos. Ojo, aquí ya se están cerrando las mediciones. ¿Por qué? Porque seguramente en mi cálculo teórico yo tengo que dentro de cierto rango, por ejemplo está la frecuencia de corte, ¿no? ¿Sí? Del filtro fase baja. Bueno, por eso a 11 kilohertz hay que medir otra vez, ¿verdad? Lo que es en sí la amplitud de ambas señales, de entrada y de salida, y multiplicarlos por los factores de sensibilidad correspondientes. 11K, aquí está 12K, ¿sí? Es lo mismo. Aquí está 13K, ¿verdad? 13K, y así nos vamos a ir, ¿verdad? 13, 14 kilos, hay que medir solamente la amplitud, 15 kilos, 16 kilos, 17 kilos, y vean, 17 kilos, y luego ahora nos vamos a el, el 18 kilos, 18 kilos, estamos viendo solamente las amplitudes, ¿de acuerdo? Y siguen los controles de volts por división en las mismas posiciones, 18 kilos, ahora 25 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya aquí ya aumentó muy fuertemente, o sea que dentro de las 10 y 18 kilos, teóricamente debo de tener ahí mi valor de frecuencia de corte de este filtro pasabajas. ¿De acuerdo? Ya estamos en 25, pero vean también, ¿verdad? La señal, como la señal de salida ya se hizo muy pequeña, aunque siguen con los mismos factores de estabilidad, pero la señal lila ya se hizo pequeña porque ya está en plena atenuación. ¿De acuerdo? 25 kilos, aquí tenemos 50 kilos, vean cómo la señal, a pesar de que hay un desfasamiento, no nos interesa, la señal se va haciendo cada vez más pequeño y los factores de sensibilidad siguen en sus mismos factores, en sus mismas posiciones. ¿De acuerdo? Ahora aquí tenemos ya, a ver, no veo bien, la pasamos para acá, 99.99, o sea, 100 kilos. Vean ahí cómo la señal ya se hizo más pequeñita y los factores de sensibilidad siguen estando en su misma posición. Aquí pues ya no se vale medir, ¿verdad? Porque aquí lo que tendría que hacer sería variar mi control
de posición, quizás a 100 milivolts, para que la señal se haga grandota, ¿de acuerdo? O sea, le dé la resolución en sentido vertical. Si es un comentario, aquí estamos entonces a, ¿cuánto dijimos? Aquí estamos entonces a 100 kilos, a 100 kilos. A ver, veamos qué pasa ahora a la siguiente fotografía, que aquí ya tenemos, otra vez la señal se hizo grandota, la de salida, ya estamos en 500 kilos. Pero como el anterior ya estaba pequeñita, en la siguiente, o sea, en 500 kilos, pues hizo más pequeñita, pero ahora fíjense bien, el factor de sensibilidad del canal 2 se hace la señal más grande, pero porque variamos, o sea, disminuimos el control volt por división para darle la resolución ya un poquito más adecuada. Si pudiese tener 5 milivolts, pues entonces la señal quizás quedaría dentro de la pantalla o se saldría aparentemente, ¿verdad?, de la pantalla. Pero siempre se está jugando con el control volt por división para obtener la resolución adecuada. Aquí no importa el desfasamiento, aquí lo que importa es la amplitud. A esta frecuencia ya la atenuación es, según mis mediciones, de menos 50 decibeles, para que se den una idea. ¿De acuerdo? Y viene otra fotografía, y que esta es a 1 megaohm, 1 megahertz, a 1 megahertz. Sí, las señales siguen estando, y otra vez, la señal de salida se hizo pequeña. Ya le metemos 2 megas y seguramente la señal se va haciendo más pequeña. Pero ya estaría dentro de mi gráfica por la parte final, ¿verdad? Ya muy atenuada. Eso es lo que corresponde entonces a la K de mi filtro pasabajas. ¿De acuerdo? Ese es de mi filtro pasabajas. Entonces ya les medimos a las Ks, tanto al atenuador compensado en frecuencia, como a el filtro pasabajas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces pasamos ahora a la tercera sesión de estas fotografías. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos, esta es la más, esta es la cero. Y aquí, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver el circuito. Aquí, si se fijan, tenemos el mismo circuito. O sea, ¿cuál es el mismo circuito? Si se fijan, no hay, a ver, espérenme. Si se fijan, no hay el capacitor C1, o sea, no existe. No existe el capacitor C1. Entonces quiere decir que estamos todavía con el filtro pasabajas. Pero el filtro pasabajas, ahora, ¿qué nos hace falta medir? Ya medimos la K. Ahora nos falta medir, de acuerdo a lo que les había mencionado, que vamos a desarrollar en esta práctica, la fase. La fase. Entonces, ahora serán las mismas marcas de frecuencia, pero para medir la fase. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Aquí está nuestro circuito y aquí está nuestra medición otra vez. Ya vimos cómo están conectados, bueno, ya ni siquiera lo mencioné, pero se entiende que es lo mismo, ¿no? Aquí está el borne rojo, el caimán rojo, aquí está parte de la punta del canal 1 y aquí está el canal 2. Que por cierto, la argollita aquí que tiene, miren, es amarillo, amarillo. Aquí se me pasó cambiarle porque este debe ser lila, para que quede con el color lila del osciloscopio, ¿no? Y el amarillo con el color amarillo. Ahí se puede ver también el código, pues no código, el color con el cual se identifica cada uno de los canales. Bien, entonces ahí tenemos lo mismo. Pasamos a la siguiente fotografía. Aquí ya teníamos hace rato, ¿cuántos teníamos aquí? Menos de 1 kilo, ¿no? O sea, 10 Hertz, que podemos medirlo también, ¿no? Aproximadamente 10 Hertz. La siguiente fotografía fue de 1 kilohertz, ¿de acuerdo? La siguiente fotografía es ahora de 10 kilohertz. Ojo, ahí ya en 10 kilohertz, vean lo que está pasando. Ya ni vemos el circuito, sigue siendo el mismo. Pero ahora nos interesa ver el oscilograma, o sea, lo que muestra la pantalla del osciloscopio. ¿Y qué tenemos aquí, jóvenes? A ver, y la hacemos grandota para que se pueda ver con mejor resolución. ¿Qué tenemos ahí?
La señal amarilla, ¿quién es? Ya sabemos que es la del canal 1. Y la señal lila, o bueno, morado, es, ojo, 154 milivolts, dice ahí. Eso no importa. Ahorita, esto ya ahora sí no me importa, porque voy a medir la fase. Ahorita lo que me importa es que ambas señales tengan la misma amplitud. Ahí está, como se ve ahí. Obviamente, pues tiene uno que mover los controles para darle las amplitudes correspondientes, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Así está, para llegar a obtener ese oscilograma. Aquí podemos nosotros identificar que la señal amarilla, vean, la señal amarilla tiene de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, tiene un periodo de 10 divisiones. 10 divisiones. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que mi reglita de 3 va a decir, sí, 10 divisiones, ¿verdad? Es a 360 grados, la amarilla, ¿sí? Y la lila, entonces aquí lo único que le vamos a medir es la separación que hay entre una y otra, ¿sí? De acuerdo a la técnica de medición que está ahí escrita, sugerencia de medición. Entonces, si ustedes se fijan, entre una y otra hay aproximadamente, aquí a esta altura, hay 0.9 divisiones. 0.9 divisiones, cada una vale 0.2, cada subdivisión 2, 4, 6, 8 y está en la mitad entre el 8 y el 10. ¿De acuerdo? O sea, 9. Entonces aplicamos la reglita de 3 que va a decir 10 divisiones es a 360 grados, como 0.9 divisiones es a X. Y eso nos da 36. 300, 360 por 0.9 entre 10 divisiones nos da 32, perdón, nos da 32 grados. Ahora bien, esos 32 grados son positivos o negativos, son de adelanto o de atraso. Entonces, con la reglita que dijimos, aquí a este nivel, nos damos cuenta que la señal de entrada ya casi va, ¿verdad?, a su máximo, mientras que la señal de salida pues va exactamente a la mitad. Estoy tomando la primera división del origen. ¿Ok? Entonces, como voy a medir la señal de salida con respecto a la entrada, diríamos que la señal de salida está atrasada menos 32 grados con respecto a la entrada. ¿Está? Entonces, phi va a ser igual a menos 32 grados. 32 grados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Porque esta sugerencia así de medición, vamos a repetirla para cada una de las marcas de frecuencia. Y ustedes tendrán que entregar pues las cuentas correspondientes para que la persona que va a leer su reporte técnico pues entienda de dónde y cómo obtuvo esto, ¿eh? Porque al final de cuentas esto no viene en la práctica, sino viene siendo el resultado de las mediciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta a 10 kilohertz? Entonces, a 10 kilohertz el ángulo fue de menos 32. ¿Ok? Si ahora pasamos a la siguiente fotografía, este fue de 10, ahora viene la de 11, pues haremos la misma medición. La misma medición. La señal de entrada, digo, los factores de sensibilidad, ahorita no me interesan porque generalmente cuando estamos trabajando en el laboratorio físicamente, busco que haya laboratorios de osciloscopios digitales y osciloscopios analógicos. Y entonces ahí ustedes trabajan, y eso donde lo encontramos, en el laboratorio de dispositivos. ¿Eh? Entonces esa mezcla de osciloscopios que hay, en una práctica el equipo trabaja con un osciloscopio analógico, moviendo todos los botones, ejerciendo todo esto que es un show, que es algo muy interesante, muy bonito desde el punto de vista de la operación del instrumento, analógicamente, moviendo controles para obtener las mismas formas de onda o las formas de onda que nos den la medición, y el otro equipo, otros equipos trabajan en osciloscopios digitales. Como no termina en una sola sesión, a la siguiente sesión
Ahora los que trabajaron analógico, ahora se van al digital y el digital hacia al analógico hasta que llegan a entender bien la operación de ambos instrumentos. Aquí, pues desafortunadamente, vean qué sencillo es, ¿verdad? Simplemente ya las dos señales están en la posición que deseo, pero esto fue gracias a la manipulación que hay de los controles para tratar de dar el máximo de resolución vertical y el máximo de resolución horizontal. Ojalá y entiendan esto y cuando tengan la oportunidad, ¡pum!, vayan ustedes a practicar todo esto. ¿Eh? Ahora que regresemos a la escuela, yo siento que en lugar de que las aulas estén llenas, siento que todos ustedes van a preferir comprobar todo lo que se les ha dicho a través de estos cursos, pero en el laboratorio, ¿no? Ojalá y haya un buen plan de retorno en donde yo lo que estoy sugiriendo a mi presidente de academia es eso, ¿no? Que antes que nada de cualquier retorno, cualquier periodo, cualquier mes, los laboratorios deben de ser ahora los fuertes, porque todos ustedes van a ejercitarse de todo lo que han visto a través de de línea, todos sus cursos en línea, ahora vayan al laboratorio. Ojalá y así sea el sentir también de ustedes, ¿no? Va a ser más importante los laboratorios que los salones, que las aulas. En fin, aquí está entonces la medición. Si se fijan, le quitamos media división a la señal amarilla acá y media división acá. Sí se está marcando aquí, miren, aquí más o menos les marco la idea. ¿Sí? Aquí está, aquí está media división, ¿sí? Y otra media división. Para que en total ahora sea 9, ¿sí? 9 divisiones del periodo de la señal de referencia. Y aproximadamente de uno a otra, pues haya también 0.9 de división. Y otra vez volvemos a decir lo mismo. 9 divisiones es a 360 grados, como 0.9 divisiones es a X. Desarrollamos eso y ahora nos da 36 grados. Bueno, ¿cómo es positivo o negativo? Otra vez tomamos la parte, ¿verdad? En el tiempo, de preferencia hacia arriba, también hacia abajo es lo mismo, pero se entiende más directamente hacia arriba. ¿Sí? Vemos que la señal de salida de entrada casi ya está a su valor máximo, mientras que la señal de salida pues va a la mitad de su trayectoria. Entonces, como voy a tomar la salida con respecto a la entrada, digo que la señal de salida está atrasada menos 36 grados con respecto a la entrada, y es lo que voy a reportar. Esto que se hizo ahorita es exactamente lo que se viene haciendo para las anteriores y para las que siguen mediciones que siguen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí tenemos a 11K. Si nos vamos ahora, a ver, aquí tenemos a 11K. Si ahora hacemos esta pequeñita, voy a ponerla en un lugarcito así que se pueda ver. Aquí tenemos claramente que son 11 kilos. La siguiente viene siendo 12 kilos. Ustedes van a medir tanto la amarilla como la amarilla es para tomar la referencia de las divisiones, ¿verdad? De las divisiones. Aquí la van a tomar, por ejemplo, a ver, de, de este punto a este punto, periodo, ¿ok? Y van a tomar, pues, de aquí a acá, la separación. Hacen su correspondiente regla de 3 y obtienen el desfasamiento. Siempre va a ser de atraso aparentemente, ¿no? Sí, pasamos a la siguiente. A ver, a la siguiente fotografía. Es esta. Esta fue la de 12. Ahora pasamos a la de 13. Ahí está. 13 kilohertz. Vean, se van haciendo las mediciones correspondientes. 14 kilohertz. 15 kilohertz. Sí, y ahí el desfasamiento es alrededor de 43.6. Sí, aquí son 16 kilohertz, así van midiendo. Sí, 17 kilohertz, 18 kilohertz son 17.9999, son 18 kilohertz, 25 kilohertz,
50 kilohertz, ya no sé, ya la separación aumentó. O sea, ya el desfasamiento aquí cerca es de 80 grados, ¿sí? 500 kilohertz, no, 100 kilohertz, ¿sí? Y 500 kilohertz. Y ahí son casi dos divisiones. Si le siguiésemos aumentando, pues iría aumentando todo esto hasta que se haga casi 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la medición de fase. Estas técnicas de medición son muy importantes para el curso, porque las vamos a hacer, y para lo que viene en las otras materias. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? Bueno, si no hay, ya le medimos entonces al filtro, la K y la fase. Ahora nos vamos a medirle ahora a nuestro atenuador. A ver, a nuestro atenuador le vamos a medir. ¿Qué le vamos a medir? La regresamos. Aquí está la primera fotografía. Aquí se puede ver que otra vez estamos en el atenuador. Ahí está. ¿Y por qué nos damos cuenta que es el atenuador? Porque otra vez aparece aquí el, el, el C1, ¿sí? Aquí está lo de siempre, o sea, los tres elementos en paralelo. Aquí están los dos elementos en paralelo, o sea que estamos con el atenuador. Nada más, si somos cuidadosos, somos observadores, ¿sí? Esta es la entrada del atenuador y este es el punto común. Ahí está el punto común, la Tierra. Pero a la entrada del generador, a la entrada del atenuador, estamos conectando una resistencia. Ojo, tome nota de esa resistencia. Esta resistencia vale 12 kilo ohms. Es la resistencia RV que les había mencionado. Pero en lugar de ser una resistencia variable, estamos colocando ahora una resistencia fija para no estar desconectando y midiendo, desconectando y midiendo. Simplemente conectamos una resistencia fija y procedemos a medir el B de entrada, el B del generador y el B de entrada. Y la RB y la incógnita que es lo que vemos hacia adentro del atenuador. Si lo sienten, jóvenes, sí lo ven claro. Eso es lo que estamos haciendo. Esto lo van a hacer N veces, jóvenes. Lo han hecho N veces. Son técnicas de medición para medir la impedancia que se aplican aquí en China, aquí en cualquier circuito. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos entonces esto. ¿Qué es lo que tenemos que medir? Como ya les había dicho, el BG. El B de entrada, conocemos la RB, ahora es una resistencia fija, y desconocemos lo que hay a la entrada. De la regla, de la fórmula del divisor de voltaje, despejamos a Z de entrada y procedemos a hacer los cálculos correspondientes. Es decir, ya que tenemos identificado nuestro circuito con esa resistencia de muestreo, pasamos a la siguiente fotografía. Y aquí dice muy claramente qué frecuencia es. Vamos a ver. Aquí dice que es una frecuencia de 99.8. Creo que sí se ve aquí el generador. Mire, y el generador marca 100 Hz. 100 Hz, ahí está. 100 Hz. ¿De acuerdo? Y el osciloscopio está midiendo en el momento que se tomó la fotografía, pues 90, ¿qué dijimos? 99.8043. Bueno, entonces ahí están, aproximadamente están los 100 Hz. ¿Y qué es lo que vamos a medir únicamente? Pues uno y otro. ¿Qué? Uno y otro que uno, canal 1, y el otro, canal 2. O sea, BG y B de entrada. Medimos las amplitudes correspondientes y vamos a tener que la amarilla, que corresponde al BG, es de 8 volts pico pico. ¿Por qué? Porque son 1, 2, 3, 4 por 2, 8 volts pico pico. Y la otra es aproximadamente, digámoslo así, 1, 2, 3 y llega a
la mitad entre una y otra. O sea, son 3.9 por 1 volt. Ahí dice 1 volt, ¿sí? Ahí se puede ver, mire, cuando le marqué. Por 1 volt serían 3.9. Ya tengo entonces tanto el B de entrada, el B del generador y la resistencia RB. Despejo a R de entrada y al despejar me da aproximadamente un poquito más de 11 kilo ohms. ¿De cuánto es teóricamente? Pues de 12, ¿no? Aproximadamente 11 kilo ohms. Habíamos dicho el cálculo así a la ligera. Entonces, ahí está. En baja frecuencia, como 100 Hz, la resistencia, o sea, es una impedancia, pero la que predomina es el efecto resistivo. La resistencia que predomina dice que vale aproximadamente 11 kilos y es más o menos lo que resulta de verlo desde las entradas, terminales de entrada del atenuador. Ahí tenemos la primera lectura, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente fotografía y aquí tenemos, ahora que viene siendo 1 kHz, aquí lo vemos en el generador y aquí lo vemos en el osciloscopio, ahí dice 1 kHz. Y volvemos a hacer exactamente las mismas mediciones, ¿de acuerdo? Entonces ahora le damos la resolución adecuada y el control volts por división está en 2 volts y en 1 volt por división. Y aproximadamente aquí serían pues lo que tengan que medir 3.8 divisiones de la señal de salida y la de señal de arriba pues siguen siendo 4 divisiones. Estaría en 8 volts a 1 kHz. ¿De acuerdo? Sí. Entonces pasemos ahora a la siguiente fotografía. La siguiente fotografía es ahora de 15 kilo ohms. Y volvemos otra vez a hacer las mismas mediciones. 15 kilo ohms, y luego viene siendo 25 kilo ohms y 500 kilo ohms. ¿De acuerdo? 500 kilo ohms. Y procedemos nada más a tomar esas mediciones porque ya a estas alturas de los 500 kilohertz, ya la resistencia es de 18 ohms. No quiere decir que sea de 18 ohms el cálculo teórico, sino quiere decir que como es una impedancia, lo que está predominando ahora es el efecto capacitivo, ¿verdad? El efecto capacitivo por eso da la apariencia de que esto va disminuyendo, ¿de acuerdo? Y con eso se terminan todas las fotografías correspondientes. Ajá. Con esto entonces estamos terminando la práctica, uy, ya me salí, la práctica número 2 con esas fotografías. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, compañeros? Esta práctica se entregaría de aquí a dentro de 8 días, ¿verdad, profe? 8 días, 8 días, 8 días. Y acuérdense bien, todo se va a estar graficando en papel semilogarítmico por las variables que estamos graficando. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Aunque ya puse la siguiente hoja, ¿verdad? No quiere decir que ya no se puede regresar a las anteriores. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? El examen es pasado mañana. Hoy es miércoles, es el próximo viernes, ¿verdad? 25, 22, 3, 4. A ver, sí, ¿verdad? Sí, es viernes. Ya lo Sí, vemos profe, es confirmado. viernes. Sí, sí, es viernes, ¿verdad? 25. Entonces, el próximo viernes tenemos el examen. ¿Qué va a contener? Pues todo lo que hemos visto. ¿Ok? ¿Qué problemas van a ser? Pues todos los que hemos visto, hemos comentado aquí, ¿verdad? Y los que han quedado como ejercicio para casa son las referencias. Bien, si no hay preguntas, ahora con respecto a las prácticas, les decía al otro equipo, al otro grupo, que por ahí vi una práctica en donde, en donde pusieron como cálculos teóricos, lo voy a decir así con todo respeto, sin ánimo de molestar, pusieron cálculos que no sé por qué los hicieron. Ya ven que en ningún punto se aplica potencia, P es igual a V por I, pero sí se pusieron a hacer cálculos de calcular la potencia, de calcular la corriente, y en general de decir que la resistencia es de 100 volts,
que la corriente es de 50 ohms y que el voltaje es de 1 ampere. Entonces, estoy exagerando, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones, digo yo, hay una persona que solamente está trabajando solita y entregó una práctica que yo nunca me imaginé, ¿verdad? Que fueran ustedes tan creativos y que entendieran lo que trata uno de explicarle, porque esa práctica la voy a seguir conservando y la voy a mostrar como ejemplo de lo que fue esta experiencia. Una práctica excelente. Tiene detalles, pero es una práctica excelente, ¿verdad? Entonces, y esa persona pues trabaja solo, no digo tampoco el nombre, ¿verdad? Para no ventanear, pero está en este grupo, ¿sí? Y yo le felicito y le agradezco sinceramente que esté demostrándome que le está echando las ganas, porque sé que es parte de su personalidad y va a ser un éxito usted allá afuera, como profesionista. Échele ganas todos, los demás están bien, sí, el grupo está funcionando bien, pero sé que puede funcionar mejor. Entonces, estos comentarios que les hago no es con ánimo de molestar, no estoy diciendo quién, estoy hablando así muy general, de dos grupos. Un grupo está jalando más o menos y el otro también va jalando más o menos, se van jalando bien, van trabajando bien, pero sí hay ese tipo de situaciones. Algunos equipos, por ejemplo, este que le estoy mencionando, son varios los integrantes. Yo no me explico si formo parte de eso, qué parte me tocó hacer a mí, o a lo mejor me tocó hacer a mí y nada más alguien lo integró y sin revisar, así me lo envió. Yo quiero entender que esa hoja se les traspapeló para evitar también suspicacias de mi parte, ¿no? Entonces, échenle ganas. Son varios los que integran el equipo. Entonces, si están trabajando en equipo, revisen lo que entregan antes de que yo lo reciba, para que hagan las correcciones a los comentarios correspondientes, ¿sí? Y no se confíen a que a mí no me tocó, más que me tocó hacer, no sé, nada o mucho, ¿de acuerdo? Ahí le dejo. Entonces, ya sin entrar en detalles, vamos a comenzar apenas nuestro curso con esta famosa unidad número 3, con esta famosa unidad número 3, que realmente para nosotros es la tercera unidad, pero que en el programa corresponde a la segunda. Acuérdense bien que alteramos ese orden para darle secuencia a lo que es la introducción, a lo que es la introducción, ¿de acuerdo? Entonces, con base a esto, esta unidad número 3, que es donde comienza nuestro curso, vean cómo se llama. Importancia de la polarización en un dispositivo. Ahí me quedo, que es lo mismo hablar de un circuito de un sistema electrónico. Pero me quedo en un dispositivo llamado transistor. ¿Sí? Si ustedes me responden estas cuatro preguntas, bueno, tres preguntas, las primeras, ¿sí? Nos ahorramos mucho tiempo y nos pasamos ya directamente a lo que es en sí el tema, a lo que es en sí la unidad. Pero si hay alguna duda, por uno de ustedes que haya una duda en donde digan, no sé o no recuerdo, más bien dicho, no recuerdo, pues entonces repetimos todo. Pero sea uno o sea otro, es importante para que podamos llevar una secuencia ordenada de lo que es el tema en sí de nuestro curso, que comenzamos por polarizar. La primera pregunta que se les hace aquí dice, ¿cuál es la relación que existe entre las corrientes externas e internas en un transistor? Luego entonces el dispositivo que aquí vamos a hacer, vamos a analizar, ¿verdad? Es precisamente importancia de la polarización en un transistor. Y cuando decimos transistor, pues nos referimos, por ejemplo, también al UJT, al FET, perdón, al FET, transistor efecto de campo, ¿de acuerdo? Que ustedes vieron en dispositivos que es mucho más sencillo de polarizar. Pero si hablamos de una polarización como es, y la vamos a enfocar hacia el transistor, va a haber mucha analogía y mucha mejor facilidad de entendimiento de lo que es la polarización en un JFET.
Y ya de ahí, pues generalizamos para todos los dispositivos semiconductores. Bien, por lo tanto, regreso a la pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre las corrientes externas e internas de un transistor, jóvenes? ¿Cuáles son las externas, jóvenes? Externas. ¿No se acuerdan? Si yo les pongo, por ejemplo, el símbolo del transistor, identificamos como esta que tiene la flechita es el emisor, esta es la base y este es el colector. Entonces, las corrientes externas de un transistor son la corriente de emisor, la corriente de colector y la corriente de base. Entonces, ¿cuáles son las corrientes externas del transistor? Y de colector, y de emisor y de base. ¿Y qué relación hay con las corrientes internas del transistor? Y van a decir, pues yo no quiero aprender física electrónica, ¿verdad? Yo quiero simplemente ver y entrar al tema de polarización. Sí, pero para poder entrar al tema de polarización, por el antecedente que nosotros requerimos, necesitamos tener una idea de qué es lo que está sucediendo internamente en el transistor, porque todo esto lo vamos a relacionar con curvas características. Entonces, ¿no se acuerdan de este tema abordado en física electrónica o también a lo mejor en dispositivos? Bueno, si no, no hay problema. Ya por lo pronto, ya tenemos que ver el punto número 1. La segunda, ¿cuáles son las configuraciones de un transistor, jóvenes? Era la de base común Base común, y colector común, ¿no? No, colector común, Colector común ¿y cuál otra? y emisor común. Y emisor común. Esas son. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, se interpreta, ¿Qué quiere interpretar? ¿Cómo se interpreta el decir yo tengo una configuración emisor común? Que dos de las terminales están conectadas al emisor. ¿Y eso qué significa? Emisor común, que el emisor es común tanto a la entrada como a la salida. ¿Qué significa colector común? Que el colector, o sea, la terminal de colector es común tanto a la entrada como a la salida. Y que el base común, la base es común tanto a la entrada como a la salida. Bueno, pues mañana vamos